Propiedades generales del triedro. En todo ángulo triedro se cumplen las siguientes propiedades. Vamos a demostrar cada una de las propiedades partiendo de la primera. La primera propiedad del triedro dice así. En todo triedro, una cara es menor que la suma de las otras dos caras y es mayor a la diferencia de esas mismas dos caras. Como ustedes podemos ver ahí, tenemos un ángulo triedro denotado por B. Entonces, cualquiera de estos tres ángulos que se forman en cada plano va a ser menor que la suma de los otros dos. En este caso, el ángulo A va a ser menor que la suma de B y C, pero va a ser mayor que la resta de esos mismos. Eso es lo que dice la propiedad. Vamos a ver su demostración. Sea el triedro ABCB, supongamos que el ángulo rectilíneo, como ustedes lo ven aquí, ABC es mayor que cualquiera de los otros dos, que este ABB o BBB. Entonces se forma un ángulo DBA. Ustedes lo pueden notar aquí. Proyectamos una línea desde el vértice, por así decirlo, el ángulo triedro, hasta un punto D que intersecta la línea que pasa desde A hasta C. Entonces se forma este ángulo DBA tal que sea igual a BBC. Todos lo pueden observar ahí. Entonces, en este caso tendríamos que la arista BD es igual a la arista BB. Esta arista que va desde B hasta D es igual a la arista que va desde B hasta B mayúscula. De esta forma, el triángulo DBC, este triángulo que se forma aquí, DBC, es igual al ángulo BBC. Por congruencia de triángulos serían iguales. Entonces, la arista DC, esta que vemos aquí, DC, sería igual a BC, este que tenemos aquí. Desde D hasta C y desde C hasta B. Esos lados serían iguales. Entonces AC, el lado AC, este sería igual. Como está seccionado desde A hasta D y desde D hasta A más D y D más C va a ser menor que AB más BC. Como DC y BC son iguales, DC y BC son iguales, la expresión queda así. Se elimina DC y BC y la expresión queda AD menor que AB. Ahora, los triángulos ABD, este que tenemos aquí, ABD y ABB, estos dos diedros tienen el lado AB en común, que es esta arista, AB. Como BD y BB son iguales, ABD es menor que ABB. Sumando por construcción DBC y BBC queda la siguiente forma. ABD más DBC es menor que el ángulo ABB más el BBC. De esto deducimos que el ángulo ABC, porque la suma de estos dos ángulos ABD más DBC forman el ángulo ABC. Como lo podemos observar, la suma de este ángulo que se forma ABD y DBC forma el ángulo ABC. Aquí se cumple la propiedad. Entonces vemos que la suma del ángulo ABC es menor que la suma de los otros dos ángulos. La segunda propiedad de los triedros. En todo triedro la suma de sus tres caras es menor que 4 rectos. Es decir, que la suma de los tres ángulos es menor a 360 y mayor que 0, lógicamente. Su demostración. Si seguimos observando el triedro anterior, el BABC, prolongamos la arista AB hasta un punto A' o A paréntesis. Como podemos ver, proyectamos esta arista AB hasta un punto A comillas.
Entonces, formamos dos triedros. ¿Por qué? Si miráramos el diedro AB, tendríamos un ángulo de 180 formado por B y esta diferencia sería 180 menos B. Este otro ángulo sería el formado por el ángulo por C, por la arista C o por el ángulo C, AC, BC. Entonces este ángulo sería 180 menos C. 180 menos B, este que se forma aquí, y 180 menos C, este que se forma aquí. Tenemos dos triedros. En el triedro B, BCA, a comillas, que es este punto que prolongamos, aplicamos la primera propiedad, que decía que la suma de un ángulo, un ángulo es menor que la suma de los otros dos. Entonces obtenemos A va a ser menor, o sea, el ángulo A que está aquí va a ser menor que este, que la suma de estos dos, 180 menos B y 180 menos C. De eso denotamos, de donde sacamos A más B más C es menor que 360 y A más B más C es mayor que 0. Ahí se cumple la segunda propiedad, que es esta que tenemos aquí. La suma de los tres ángulos es menor que 360 y mayor que 0. La tercera propiedad del triedro. En todo triedro se cumple que la suma de todos los diedros están comprendidos entre 180 y 540. Como podemos verlo ahí, 180 menor que la suma de tres ángulos diedros y menor que 540 grados. La demostración. Aquí tenemos un triedro o ABC. Vemos los ángulos diedros que se forman entre dos planos. Entonces, la demostración es la siguiente. Aquí tenemos una construcción. Dado que tenemos aquí los distintos ángulos, sus complementarios en el triedro O van a ser 180 menos cada uno de esos ángulos, como ustedes lo pueden observar ahí. Para la demostración se utilizará al triedro suplementario o polar, es decir, los diedros los llevamos a la cara del otro triedro, ABC, y le aplicamos la propiedad 2. O sea, aquí tenemos la construcción. 0 es menor que los tres ángulos que nosotros veíamos aquí. 180 menos un ángulo, 180 menos phi, 180 menos teta, 180 menos alfa. La suma de esos tres va a ser menor que 360 y mayor que 0. Entonces, dividimos esa expresión en dos partes. Por ejemplo, 0 menor que 180 menos alfa más 180 menos phi más 180 menos teta. Entonces, de esa primera expresión deducimos que la suma de esos tres ángulos va a ser menor que 540. La segunda expresión es tomar la parte central y compararlo con menos 360. Como lo podemos ver aquí, 180. Los tres ángulos menos 360 denotamos que la suma de los ángulos es menor que 180. Y si juntamos estas dos expresiones, 180 es menor que la suma de los tres ángulos, menor que 540. Lo que queremos demostrar, como dice la propiedad, que la suma de todos sus ángulos diedros están comprendidos entre 180 y 540. La cuarta propiedad del triedro. En todo triedro se cumple que caras iguales le corresponden a diedros iguales y viceversa. Si nosotros tenemos un triedro donde dos caras son iguales, entonces los ángulos formados entre esas dos caras
también va a ser iguales. Si esta cara que contiene al ángulo alfa y la cara que contiene al ángulo B fueran iguales, entonces los ángulos opuestos formados por esos serían iguales. Por ejemplo, en este caso, alfa y beta serían iguales. Y el ángulo diedro formado por A y B también serían iguales. Estas han sido las 4 propiedades de los diedros explicadas. Espero sea de agrado.